tal, mis amigos de la ciudad de Nueva York? Qué bueno poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista, donde cada semana llegamos a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo, la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles. Y un servidor, Carlos Cabrera, como siempre, les agradezco de que estén ahí, que podamos entre todos interactuar, participar en esta hora que nos ofrece MNN. Estamos en vivo este y todos los jueves a las 8 de la noche por nuestra página de Facebook MNN El Barrio Firehouse Community Media Center, donde pueden compartir el enlace y dar su punto de vista, pregunta, comentario. Estaremos retransmitiendo este programa por los cables de Manhattan, Spectrum Canal 34, Verizon Fios Canal 33, RCN Canal 82. Esto mientras les dan los últimos toques de vanguardia a nuestras nuevas instalaciones de la planta principal de MNN en la calle 38 y 10ª Avenida. Ahí pueden ver la gráfica MNN en la 38 a partir de este otoño o principio del invierno de este año. A pocos pasos de Hudson Yard, Penn Station y Port Authority. MNN en la 38 contará con instalaciones de producción de última generación y albergará el Centro de Educación de Medios de la ciudad de Nueva York. Estamos impacientes por mostrarle nuestro nuevo hogar, ahí donde producimos a punto de vista. Así que, mientras tanto, vamos a seguir transmitiendo a través de la página de Facebook. También este programa es transmitido o retransmitido en el condado del Bronx por BronxNet TV, el canal de acceso público del condado del Bronx, a través de Optimum Canal 69. También nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube MNN New York City, buscando Punto de Vista con Carlos Cabrera. Usted va a YouTube y busca Punto de Vista con Carlos Cabrera y va a encontrar este y cada uno de nuestros programas. Así que no hay razón para perderse a Punto de Vista. Como siempre, preocupado por nuestra gente, preocupado por este gran arcoíris cultural y étnico que es la ciudad de Nueva York. Ya vemos la gente ahí que está entrando a nuestra página. Luis Santana, Ostenwalder en sintonía con Punto de Vista, nuestro gran amigo que ya está retirado, ya no tiene que ir a trabajar en la noche. Igualmente Francisco Olivo, saludo desde el Bronx. Francisco Olivo es nuestro embajador en el Bronx. Como siempre, gente buena, gente que queremos, gente que están ahí pendiente a cada uno de los televidentes que nos están viendo a través de cualquiera de las páginas. Que bienvenidos y gracias por su atención. Como siempre, queremos vamos a hablar de un anuncio antes de empezar nuestro conversatorio con el invitado de hoy. Es un anuncio acerca de una obra de teatro. Esta obra muy importante obra donde nosotros recomendamos a nuestros televidentes apoyar la cultura y sobre todo es una magnífica obra de García Lorca. La casa de Bernarda Alba. Esta obra de teatro va a ser en el barrio Art Space, en la 215 East de la 99 Street, aquí en Nueva York. Si usted copia ahí el QR, el código QR, usted puede ahí obtener la información de cómo obtener las entradas para entrar a ver esta magnífica obra, La Casa de Bernarda Alba, que va a ser presentada diciembre 2 y 3 a las 7:30 de la noche y diciembre 4 a las 6:30
30 de la noche. Así que vamos a apoyar nuestro arte, vamos a apoyar nuestra cultura. Ahí buscando el QR code, el código QR, usted puede obtener más información acerca de esta magnífica obra reconocida mundialmente. Hoy damos la gracia y vemos que está activa nuestra directora ejecutiva también en nuestra página, Zenaida Méndez, doña Dulce Luz de Mateo, otra de las seguidoras nuestras de siempre. Qué bueno que la tecnología nos permite hacer todas estas cosas. Recientemente teníamos como invitado al señor Manuel Marrero, cariñosamente Manolo Barrero. Él es un parlamentario de las Islas Canarias y hubo problemas técnicos aquel día y le prometimos que lo íbamos a hacer de nuevo. Así que, como lo prometido es deuda, bienvenido sea el señor Manuel Marrero a Punto de Vista. Qué bueno tenerle con nosotros y gracias por estar a esta hora de la noche allá en las Canarias para estar en vivo con nosotros a las 8 de la noche. Bienvenido. Bien hallado y muchas gracias a ustedes por haberme invitado. En aquella ocasión fue imposible, estábamos en Nueva York en aquel momento y estábamos en plena calle cuando fue el momento de la conexión en la zona de la estación central y fue imposible conectar. Les agradezco que hayan tenido la deferencia de volver a llamarnos. Aquí es la 1 de la noche, así que buenas noches desde aquí, buenas tardes ya noche en Nueva York. Qué bueno tenerle y como siempre que sepan ustedes para la causa que vamos a hablar hoy, pero también para cualquier tema de interés de las Islas Canarias, usted como parlamentario, esta es su casa, es solamente que comunicarse con nuestro director ejecutivo, porque para eso existe este programa Punto de Vista, para poder destacar las cosas que tienen que ver con nuestra gente. Qué bueno que ya podemos hacerlo. Y mire, desde su casa, con qué claridad podemos hacerlo, atravesando los océanos, mientras no podíamos hacerlo aquí mismo en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, señor Barrero, bienvenido, ¿verdad? Y me gustaría que nos hable de su visita junto a una delegación canaria que llegó a la ONU dentro del marco de la Cuarta Comisión de Descolonización de Naciones Unidas. Ahí podemos ver inclusive algunas de las imágenes del apoyo canario al referéndum del Sahara Occidental que se desplegaron ante la ONU buscando el derecho del pueblo saharaui. Así que háblenos un poquito acerca cómo se produjo esta colectividad, a qué llegaron, cuál era el mensaje suyo a la Organización de las Naciones Unidas. Sí, empezaremos por el final precisamente porque después a lo mejor me gustaría remontarme un poco a los orígenes de este conflicto, pero el motivo de la visita a Nueva York a principios de octubre de 31 personas en nombre de otras tantas organizaciones canarias, ¿no? De juristas, de sindicatos, políticos, culturales, etcétera, pues el motivo fundamental era mostrar nuestro apoyo a nuestro vecino pueblo saharaui. Piense que las Islas Canarias, la isla de Lanzarote y de Fuerteventura están a 100 kilómetros de las costas del Sáhara Occidental español, antigua colonia española, la provincia número 53 en aquel caso, que de alguna forma, pues, en el año 75, pues hubo un acuerdo tripartito entre el gobierno del Estado español, más el marroquí, más el mauritano, y se le entregó a estos dos países un territorio que tenía que ser descolonizado, ¿no? por la potencia colonizadora que era el gobierno del Estado español. Nosotros fuimos a Nueva York ante la Cuarta Comisión de Descolonización a plantear la defensa y el derecho del pueblo saharaui a regresar la parte que está afuera, porque hay una parte importante del pueblo saharaui que a partir de la ocupación por Marruecos de su territorio se tuvo que ir al sur de Argelia
a los territorios de Tinduf. Y desde allí llevan ya 47 años en los campamentos posiblemente los más antiguos del planeta en estos momentos, de un campo de refugiados. Están allí, hay varios cientos de miles de personas que están en el lugar esperando regresar algún día a su país. Y en el interior, en lo que significa el Ayun y todo lo que era el Sáhara ocupado hoy por Marruecos, pues también hay decenas de miles de saharauis que siguen esperando y que están siendo duramente reprimidos. Entonces, ante la Cuarta Comisión de Descolonización de Naciones Unidas, fuimos a plantearle que era necesario que cumplieran con sus resoluciones, porque hay resoluciones emitidas a lo largo de estas décadas anteriores que no se han llevado a fin. Es decir, la principal de ellas, una de ellas es el reconocimiento del Frente Polisario como único representante del pueblo saharaui, y la otra, la más importante de todas, es que tiene que haber un cumplimiento de un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida qué quiere ser y qué quiere hacer con su futuro y con su territorio que le pertenece. Por tanto, ese es el marco en el que se dio esta visita, y a partir de ahí las Naciones Unidas, esta Cuarta Comisión, lo que hizo fue precisamente reafirmarse en las resoluciones anteriores. Se reafirmó totalmente en las resoluciones que había hecho. La cuestión está en que llevan tantos años esperando que tiene que cumplirse ya por parte de Naciones Unidas esas resoluciones, sentar a las partes, que serían el Frente Polisario, el Reino de Marruecos y la potencia descolonizadora, que sería el Estado español, y llegar a un acuerdo para que se produzca ese ansiado referéndum. Es decir, en definitiva, fuimos a defender una cuestión que tiene que ver con el cumplimiento de la legalidad internacional y que tiene que ver también con los derechos humanos, pero sobre todo una cuestión de carácter político en el sentido de legalidad internacional. Bastante interesante. Señor Marrero, nos gustaría saber quiénes o cuáles organizaciones formaban la delegación que llegaron aquí a Nueva York, a Naciones Unidas. Sí, en la delegación estaba el grupo de juristas canarios internacional que está trabajando en esta causa. Después había también organizaciones sindicales, como el caso de comisiones obreras, de varias organizaciones sindicales mayoritarias en Canarias, ¿no? También había organizaciones culturales y organizaciones ecologistas y partidos políticos, por ejemplo, representados en el Parlamento de Canarias, como podía ser el caso de Nueva Canarias, o el caso de Coalición Canaria, o el caso de Sí Podemos Canarias. Es decir, organizaciones de lo más diversos, representantes de la sociedad civil. En el caso mío concretamente, miembro de Sí Podemos Canarias, que sobre una totalidad de 70 parlamentarios en el Parlamento, en estos momentos tenemos 4 parlamentarios y formamos parte del gobierno canario. Es decir, el gobierno canario actualmente está compuesto por el Partido Socialista, por Nueva Canarias, por la Agrupación Socialista Gomera y por Sí Podemos Canarias. Nosotros somos un grupo que estamos sustentando al actual gobierno autonómico en Canarias, y a su vez formamos parte del gobierno de coalición estatal de Unidas Podemos con el Partido Socialista. Nosotros ahí, en este caso, con respecto al planteamiento que fuimos a llevar, también coincidía con unos momentos en que en Las Palmas de Gran Canaria, en estos momentos, una de las capitales de las Islas Canarias, ¿no? De la isla de Gran Canaria, pues en la ciudad de Las Palmas se había celebrado a finales de septiembre una conferencia que fue organizada por Marruecos y con el apoyo de algunos exdirigentes del Partido Socialista, un poco para apoyar las tesis marroquíes de que no piensan dejar el Sáhara que ejerza el derecho de autodeterminación el pueblo saharaui, y lo que se pretende es que se convierta en una autonomía, como las autonomías españolas actuales. Ese no es el deseo del pueblo saharaui, ni tampoco es el cumplimiento del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas. Por tanto, nosotros decimos que esa conferencia que se hizo fue un acto fallido, y sobre todo ha venido animada porque los gobiernos del Estado español, desde el momento de la entrega del Sáhara a Marruecos y a Mauritania, que después al final fue Marruecos el que se quedó con la totalidad del territorio, pues los gobiernos del Estado español siempre han mantenido una actitud neutral, sin querer avanzar demasiado. Pero precisamente en el mes de junio pasado,
como consecuencia de los nuevos elementos de geoestrategia que puede haber a nivel planetario, etcétera. No sabemos los motivos de fondo totalmente. Pues el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, pues planteó precisamente el adherirse a las tesis autonomistas marroquíes. Y eso es un posicionamiento de parte en una cuestión de conflicto, donde están en conflicto los intereses de Marruecos, que es la potencia ocupante hoy del territorio del Sáhara, y el derecho legítimo del pueblo saharaui, una parte de él en esos territorios ocupados y la otra parte, como dije antes, en Tindú, en esos campamentos de refugiados, que hasta cierto punto lo que tendría que darse es cumplimiento al derecho internacional, a la legalidad internacional, y celebrarse ese referéndum con el censo que acordaran las partes, que tendría, pensemos que es una cuestión que viene desde el año 75 hasta ahora. Se hizo Marruecos en aquel momento, propició la llamada Marcha Verde, que lanzó una parte de su población hacia la zona del Sáhara, y eran los momentos de la agonía del dictador Francisco Franco en este país y los inicios de la democracia en el Estado español, ¿no? Y entonces, pues eso trajo consigo que hubiera una situación de debilidad por parte del Estado español respecto a las pretensiones anexionistas marroquíes sobre ese territorio, ¿no? Por tanto, eso no se ha avanzado en este tiempo y el Parlamento marroquí, por ejemplo, en los últimos años lo que ha hecho ha sido lanzar leyes para, aunque no tienen reconocimiento internacional, anexionarse de jure, en la medida de lo posible, este territorio y las aguas próximas. Pensemos que las aguas próximas son donde están las Islas Canarias. Estamos a 100 kilómetros de esas aguas. Por tanto, ahí tenemos una situación de que hay que despejar acuerdos entre las partes, porque en estos momentos todos sabemos que con lo que significa los acuerdos y los dictámenes de la Organización Marítima Internacional, lo que se acuerda al respecto es que cada país cada territorio tiene 12 millas alrededor, pero que luego puede haber también una zona de exclusión económica que puede llegar a las 350 o a las 500 millas, ¿no? Entonces, Canarias en este momento con 100 kilómetros hay que buscar la mediana, hay que poner acuerdos entre un territorio continental, como es el caso de Marruecos y el Sáhara Occidental y Mauritania, y lo que es un archipiélago que tendría que ser, y una aspiración que tenemos en Canarias, que sea considerado archipiélago de Estado. Aquí intereses geoestratégicos importantes, porque estamos en un lugar de paso hacia África central y del sur. Somos un lugar de paso también hacia América y hacia Europa. Por tanto, las Canarias están en un lugar de encrucijada estratégicamente muy importante y que necesitamos tener soberanía también sobre nuestras propias aguas. Entonces, y eso nos lleva a que las relaciones con Marruecos debieran ser unas relaciones de buena vecindad, de respeto, de que no haya chantaje por la otra parte, etcétera, ¿no? O sea que también tenemos mucho en juego la población canaria en que esta región sea una región de paz en el planeta, ¿no? Que es una de nuestras pretensiones, que haya paz en la zona. Usted hablaba de un referendo. De ser posible el referendo, ¿cómo sería? O sea, ¿cuál sería? ¿En qué consistiría el referendo que se está buscando sobre el Sahara Occidental? ¿Y qué sectores están apoyando ese referendo? Hasta ahora la comunidad internacional en general había apoyado las resoluciones de la ONU. Han salido de las Naciones Unidas esas resoluciones de esas comisiones anteriores de descolonización de los 17 o 18 territorios no autónomos que aún siguen en el planeta, de los cuales casi el más antiguo todavía en este proceso de descolonización es el Sahara. A nivel internacional, la Unión Europea ha hecho sentencias favorables a este asunto de que, por ejemplo, Marruecos no puede utilizar los recursos naturales del Sáhara y no se puede hacer comercio con ellos, etcétera. Y lo ha hecho sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo. Aliados habituales que ha tenido Marruecos en su posicionamiento ha sido siempre Francia como antigua colonia en parte Marruecos, también los Estados Unidos también lo han sido en parte, según las presidencias que haya habido,
el mayor avance hacia esa posición de apoyo a Marruecos totalmente fue en el momento de la presidencia de Trump, ¿no? Y posteriormente, pues no se ha movido más la geoestrategia en este caso, ¿no? Está en esos mismos términos. El referéndum, en definitiva, y lo que viene a decir Naciones Unidas, que se tienen que poner de acuerdo las partes, que tiene que ser con la presencia, lógicamente, de la potencia descolonizadora, que en este caso es España, bajo el auspicio, bajo el control, la vigilancia, etcétera, de Naciones Unidas, que para eso tendría que ejercer ese papel, que ya lo han intentado ejercer en determinados momentos, pero con escaso éxito, y finalmente acordar la forma de referéndum que hagan y cómo lo hagan. Pero el referéndum se llama referéndum de autodeterminación, es decir, para que el pueblo saharaui determine qué quiere ser en el futuro. Si quiere ser un país independiente, como le pertenecería, ellos en un primer momento se han denominado República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, como quieran denominarse, como quieran ser en el futuro, pero que tiene que ser el pueblo saharaui quien decida sobre su pueblo y sobre el territorio que les pertenece, porque fueron colonia española durante un montón de tiempo y precisamente muchos de ellos tienen carnet de identidad, documentación española, etcétera, y son ciudadanos españoles. Por tanto, de alguna forma la potencia administradora del asunto tendría que implicarse. Es una posición de no inclinarse a una de las partes, sino jugar el papel de favorecer el entendimiento, el respeto y el cumplimiento de los acuerdos y de la legalidad internacional. ¿Cuál es la postura del Estado español y su parlamento respecto a este asunto? El Parlamento del Estado español hasta ahora, en todos los pronunciamientos que ha habido anteriores y actualmente no ha cambiado, ha sido la de que España ejerza ese papel de potencia descolonizadora. Quien único se ha salido del guión ha sido en estos tiempos últimos, en junio de este año, hace unos meses, el presidente Sánchez, que ni siquiera lo comunicó él, sino a través de una carta que había enviado al reino marroquí, diciéndole que apoyaba las tesis marroquíes de autonomía, como una salida al conflicto, pues la dio a conocer la propia diplomacia marroquí. Fueron los que dieron a conocer esas posiciones. Por tanto, no hay, por ejemplo, la parte del gobierno que compone pues Unidas Podemos, que es un gobierno de coalición, está en desacuerdo con esa posición del señor presidente. Y en el Parlamento español no ha habido ninguna resolución que cambie la posición política del gobierno del Estado español respecto al asunto, ni del Estado español en sí, ni del Parlamento. ¿Y cómo ve la sociedad canaria este asunto? La sociedad canaria, mire, la sociedad canaria durante mucho tiempo, cuando era la provincia 53, el Sáhara Occidental español, había un estrecho contacto entre gente canaria de Lanzarote, de Fuerteventura, de las distintas islas, que continuamente estaban yendo al Sáhara, comerciando, viviendo en el lugar, etcétera. Fue una estrecha relación de contacto durante décadas que hubo entre los dos pueblos. Una vez se produjo el problema de la ocupación por Marruecos debido al acuerdo tripartito de Madrid del año 75, Canarias ha demostrado en todo este tiempo su solidaridad absoluta con el pueblo saharaui. Tal es así que, por ejemplo, todos los veranos se trae no solo a Canarias, sino a otros lugares del Estado español, las colonias de verano de niños y niñas saharauis que están en el interior de los campamentos de Tinduf, sufriendo en esas épocas temperaturas que pueden alcanzar o superar los 50 grados y que vienen a un lugar donde pueden disfrutar del mar, pueden disfrutar de una atención médica, sanitaria, etcétera, pueden disfrutar de una alimentación sana, pueden disfrutar de una vida digna, que no es la que hoy actualmente están llevando, desgraciadamente, los campamentos de refugiados de Tinduf, a pesar de la ayuda internacional y a pesar de todos los esfuerzos organizativos del Polisario y del propio pueblo saharaui en el lugar. Las condiciones son muy precarias. Yo he visitado esos campamentos hace 2 años recientemente y las condiciones son muy precarias para vivir en aquel lugar. Sin embargo, llevan 47 años así. Entonces, el pueblo canario ha sido siempre solidario. Yo recuerdo hace muchísimos años ya participar en campañas de recogida de alimentos, de recogidas del material escolar, de recogidas por ejemplo, gofio. El gofio en Canarias es un alimento básico que consiste
tostar el millo, el maíz, ¿no? O el trigo o la cebada y convertirlo en una especie de harina para acompañarlo en las comidas, con la leche, con un caldo de pescado, un potaje, un puchero de verdura, pues se hace un revuelto de gofio y se acompaña. El pueblo saharaui en estos momentos está recibiendo ayuda también humanitaria desde Canarias en toneladas de gofio que se envían cada año para allá. Es decir, los almacenes de Cruz Roja y de la Media Luna Roja que tienen allí los campamentos de Tindú, yo he comprobado pues los sacos con gofio que se le envían desde, concretamente en este caso, desde el Cabildo de Gran Canaria. Entonces, se hace ayuda humanitaria continuamente desde acá, se visitan, hay intercambio de escolares, de grupos de escolares de un lado y otro, para seguir manteniendo el apoyo y la esperanza de ese pueblo que está condenado a estar fuera de su tierra. qué actividades o iniciativas, qué otras actividades o iniciativas lleva a cabo el colectivo? Bueno, los colectivos diversos que existen en Canarias respecto a esto, este año se hizo una campaña bastante, duró tiempo, donde hubo desde recogidas de firmas, acciones en la calle, etcétera, de apoyo, ¿no? Cuando vienen los chicos saharauis, por ejemplo, cada año, este año mismo cuando estuvieron aquí, solemos acompañarlos, vienen a las distintas instituciones, solemos acompañarlos en una manifestación, digamos, lúdico-festiva, pero a su vez reivindicativa por las calles de Santa Cruz, de Tenerife o de Las Palmas de Gran Canaria, donde de alguna forma pues, se expresa la solidaridad del pueblo canario y de las familias de acogida, las familias canarias de acogida, de esos niños y niñas que cada año vienen, que ya los consideran sus hijos y ellos consideran su familia canaria a las familias, a las casas a donde vienen. Por tanto, digamos que actividades a lo largo del año se hacen muchas y, por ejemplo, diversas instituciones canarias pues también aportan pues no solo materiales o las necesidades que nos demanden desde los campamentos de Tindú, sino también económicamente. Es decir, el Parlamento de Canarias, por ejemplo, en estos 3 últimos años, pues ha planteado pues, acuerdos de 700.000, 800.000 y este año me parece que estará en torno a los 900.000 euros de ayuda del propio gobierno de Canarias al pueblo saharaui. Y dentro de la ayuda a la cooperación internacional que tenemos, pues también viene esta ayuda, aparece de los distintos ayuntamientos, de los distintos cabildos. Los cabildos en las islas son como el ayuntamiento de la isla, ¿no? Es decir, Canarias somos 8 islas, Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y La Graciosa, la 8ª isla. Y tenemos 2.200.000 habitantes en 7.000 kilómetros cuadrados y de alguna forma hay 88 municipios, en las islas y 7 cabildos. La isla de La Graciosa no tiene cabildo, pertenece a un municipio de Lanzarote, pero todos los demás tienen cabildo. Entonces, todas estas instituciones, los distintos municipios, los distintos cabildos, el propio gobierno de Canarias, apoyan de manera solidaria, con acuerdos, con mociones, de vez en cuando, porque la historia ya es tan larga que si la dejamos morir se cae en el olvido. Y por tanto, para que no caiga el olvido, para que la solidaridad se siga expresando, de vez en cuando se hacen campañas de recordatorio de que este pueblo sigue ahí, de que se sigue necesitando la solidaridad y la ayuda internacional. Y el pueblo canario en este caso es solidario y además también nos interesa tener enfrente no a un gran y enorme país que sería Marruecos extendido hasta casi Mauritania, sino a Marruecos, a la República Árabe Saharaui, al Sáhara Occidental, a Mauritania, a Senegal, países con los que tendríamos que tener, con todos ellos, relaciones de respeto, relaciones de cooperación, de transferencia de conocimiento, de intercambios culturales, de intercambios comerciales, pero sobre todo de convivencia pacífica. Y aquí tenemos algunos problemas, por ejemplo, el uso y la explotación de los recursos naturales. Piense usted que el Sáhara Occidental es una región muy rica en fosfatos, que es un producto que a nivel internacional está muy demandado, pero también en minerales. Pensemos que las aguas que están entre Canarias y el Sáhara, lo que se llama el Banco Canario Sahariano, son aguas
es la corriente descendente del Golfo, la rama descendente que pasa por Canarias y que luego atraviesa y va hacia América, ¿no? Entonces, como es una corriente que al salir del Golfo de México salen las aguas cálidas, bañan las aguas del norte europeo, de Groenlandia, etcétera, y hasta cierto punto modifican el clima de esa zona, suavizándolo, pero que al enfriarse descienden hacia el sur, pasan por Canarias y es la corriente fría de Canarias. Esa corriente fría de Canarias es muy rica en túnidos, en cefalópodos, en pesca, de alguna forma. Entonces ese Banco Canario Sahariano es un lugar preciado también por muchas potencias a nivel internacional para pescar en ella y luego poder hacer comercio con todo ese pescado. Pero en los últimos tiempos se ha descubierto también al sur de la isla del Hierro, unas 500 millas al sur de la isla del Hierro, un monte submarino, el monte Tropic, que es rico en telurio y en tierras raras. Entonces, ese telurio, como usted bien sabe, es uno de los elementos para semiconductores, para la creación de móviles, etcétera, para todo lo que significa las nuevas tecnologías. Por tanto, ahí estamos otra vez en el conflicto de las aguas internacionales, de Marruecos, de Canarias, de si Canarias al final se considera un archipiélago de Estado o no, de cómo el Estado español y el marroquí se tienen que poner de acuerdo, pero por medio está el Sáhara. Y claro, Marruecos no puede decidir sobre algo que no le pertenece legalmente, que es el territorio del Sáhara. Entonces es una cadena que se tiene que ir resolviendo para que esta madeja se desenmarañe y lleguemos a un acuerdo de convivencia pacífica y de cooperación entre todos los países que estamos alrededor. Finalmente, señor parlamentario Manuel Marrero, nosotros esperamos que Naciones Unidas, más que cuarta, quinta, sexta, séptima comisión de descolonización, que tome un rol más activo de poner en orden esto, porque ya es tiempo de que no solamente ahí, sino que se descolonice muchísimos otros territorios, porque el ir ahí cada vez, cada año a hacer discursos, necesitamos más actividad. Y nosotros esperamos de parte nuestra que finalmente se pueda aclarar esta situación, porque tal como usted dice, ¿verdad? Es insostenible por más de 4 décadas seguir con el mismo tema. Muchas gracias a usted por estar con nosotros aquí en Punto de Vista y sepa que esta es su casa. Muchas gracias a ustedes y cuando quieran visiten nuestras islas, que somos una tierra acogedora, una tierra afable, una tierra que tiene su potencia en el turismo, pero también en los otros sectores de la economía, y que somos islas diferentes y pueden degustar nuestra economía, disfrutar de nuestra gente, de nuestro clima y también pues conocernos más, porque en el conocimiento está el progreso humano. Gracias, gracias. Ahí vemos, ¿verdad? Un mensaje de nuestra directora ejecutiva, Zenaida Méndez, que dice: gracias, Manolo, por ponernos al tanto de todos esos abusos. Las Naciones Unidas que hagan algo. Y es tal lo que estamos diciendo nosotros, que hagan lo que tienen que hacer y dejar de muchos discursos, muchos protocolos. Esa fue nuestra posición, esa fue nuestra petición cuando fuimos a la cuarta comisión y la vamos a seguir reiterando y vamos a seguir apoyando al pueblo saharaui hasta que consiga finalmente ese derecho a la autodeterminación por justicia. Gracias, gracias a usted. Y a ustedes, amigos televidentes, vamos ahora a nuestro segmento de salud y bienestar con nuestra coach Dulce Mateo. Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí tu amiga y tu coach Dulce. Como coach, ayuda a mujeres a llevar un estilo de vida saludable, fit to power. En el día de hoy te quiero hablar sobre la inflamación. Yo le he venido diciendo a ustedes la importancia que es cuidar de lo que comemos. ¿Por qué? Porque la comida es nuestra medicina. Entonces tenemos que poner atención a nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo no está hablando por medio de la inflamación, que es cuando hay tejidos que se están empezando a dañar dentro de nosotros, entonces la inflamación se presenta en la piel, se presenta en el colesterol alto, en la presión alta, en la diabetes, en la obesidad. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta qué es lo que está causando la inflamación en nuestro cuerpo, qué es lo que estamos comiendo que nos está causando esa inflamación en el cuerpo, esa reacción
a nuestro cuerpo. Entonces, cuando ya tú vienes a ver eso, tú tienes que decir, ok, espérate, ¿qué es lo que yo estoy comiendo? Lo primero que vas a hacer es que tú vas a anotar qué es lo que tú comes en el día a día. Entonces, luego ya de una semana, tú puedes ver, ok, yo comí esto y esto y esto, y lo más seguro, si comí mucha comida frita, eso es lo que me está causando este tipo de inflamación. Entonces tenemos que empezar a curar esa inflamación, y lo primero que tenemos que hacer después que anotamos qué fue lo que comimos es lo que es dejar de comer esas cosas que tú piensas porque esto es individual. Yo te puedo decir, generalizar aquí un poquito, o sí, los lácteos son una de las cosas que inflaman el cuerpo, que algo que la gente de una vez dice, oh, lo dejo. ¿Cuál otra? El gluten es algo que se está poniendo súper popular, que la gente está teniendo una reacción a lo que contiene gluten, como los postres, los panes, todo lo que viene de la harina blanca refinada es que contiene gluten. Entonces muchas personas dicen, ok, voy a dejar de comer gluten por 1 o 2 semanas para ver si eso es lo que me está causando esa inflamación en mi cuerpo. Lo mismo con los lácteos, lo mismo también, que es algo que no solamente puedes dejar si te causa inflamación, pero que es recomendable dejar las comidas procesadas, comerlas de vez en cuando. Dejarlos para darnos esos gustitos de un día y cosas así, pero no hacerlo a menudo. Las comidas procesadas son las comidas rápidas que están deep fry, fritas, y que también los embutidos como los hot dogs, las hamburguesas, porque no sabemos en cuanto a las hamburguesas de dónde viene la carne, que sabemos que no van a usar carnes que son de vaca, que están de vacas que están bien alimentadas de pasto, ¿verdad? Son carnes que la hacen más rápidos, porque para procesos rápidos, por eso les dicen comida rápida, y sale más económico, tanto para el que le está haciendo como para nosotros que le estamos comprando, que por eso que algunas veces optamos por esas comidas rápidas, por lo baratas que nos salen. Pero entonces tenemos que pensar, si comemos barato y nos enfermamos, para entonces tener una cura cara, ¿verdad? Entonces son cositas que debemos estar pensando y que debes de ir viendo para ver por qué tú tienes siempre el colesterol alto. En vez de pensar, ok, me van a poner en pastillas, yo sigo en pastillas y entonces sigo comiendo igual. Es mejor decir, déjame cambiar mi hábito alimenticio y así no tengo que estar en pastillas, porque las pastillas es como una curita. En este caso vamos a poner para el colesterol, una curita para el colesterol, y va dañando otros órganos con el tiempo. Entonces eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo podemos vivir un estilo de vida saludable? Comiendo saludable y dando nuestros gusticos de vez en cuando. Entonces yo te voy a decir a ti, ¿cómo sería una alimentación saludable que tú puedes llevar a diario sin tener que estar diciendo, ay, pero que yo no me siento, a mí no me gusta comer eso? Eso es fácil. Tienes que aumentar principalmente tus vegetales. Los vegetales son, como yo siempre les digo, la escoba para el cuerpo. Tienen que aumentar su ingesta de vegetales en cada comida. Que tu plato sea más vegetales que proteínas y que carbohidratos. Luego entonces piensas en las grasas buenas como el aguacate, pero no para que te comas el aguacate completo, ¿verdad? Es una tajada de aguacate. También pueden estar las tunas. Son riquísimas para ponerse así en las ensaladas y le da ese gustito saladito también. Después vienen las proteínas, que es el pollo, la carne. Trata de comer de unas 2 veces. Si te gusta mucho la carne roja, no pases de 2 veces a la semana, ya que es alto en grasa, y también es inflamatorio si tú consumes carnes que no son orgánicas y que tampoco son alimentadas de pasto. No es complicado si nos vamos siempre por lo orgánico, pero hay personas que quieren ahorrar en esa parte, entonces eso es. Pero yo te recomiendo siempre ir por lo orgánico. Los granos que son como que vienen con el pan y eso no lo puedes estar comiendo a menudo porque causa inflamación.
Entonces, ¿cuál granos tú puedes estar comiendo? El arroz integral, la quinoa, el arroz blanco, de vez en cuando, no todos los días, pero de vez en cuando lo puedes hacer y en moderación. También están las legumbres son buenísimos granos que también contienen proteína y súper poco de carbohidrato también. Es muy buena. Sazónala con el ajo, cebolla, con esas verduras. Todo eso evita lo que son los sazones que ya vienen preparados, que vienen alto en lo que es el sodio y otras cosas que ni sabemos pronunciar, ¿verdad? Que también nos causa inflamación en nuestro intestino y en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, también pueden las frutas son buenísimas como postre para endulzar algo. Cuando vas a hacer un smoothie, un batido, puedes usar también eso. Vamos a cuidar las bebidas gaseosas, los jugos y eso. Prepárate infusiones de agua con té, con limón, con las hojitas de menta. Invéntate, juega con esas cosas, googlea qué puedes hacer diferente y dale sabor con stevia, con monk fruit, y son cositas que pueden endulzantes que son naturales, que les puedes echar a tus comidas y a tus bebidas y no te van a causar inflamación, ¿verdad? Entonces déjalo las otras cosas que sabes que te causan inflamación o que te pueden causar inflamación para los fines de semana o para un día en la semana que quieras tomarte, darte un gustito, y eso lo puedes hacer. Lo más importante es cuidar lo que tú haces la mayoría de tiempo. Ahí es que viene el efecto compuesto de lo que tú vas a hacer dentro de un año, 5 años. Mira cuánta gente me dice, ay, en esta pandemia aumenté tanto de peso y solamente ha pasado un año. Y tal vez han subido de hasta 30 libras. Yo he visto gente que me han dicho que han subido. O sea, que se toma un tiempo para tú hacerlo. Y así mismo va a tomar un tiempo para bajar de peso, para cuidar y ver esos cambios en los numeritos que son lo más importante, esos numeritos no de la báscula, sino del colesterol, de la presión, de la diabetes y todo eso. Entonces ahí es que tenemos que tener cuenta, ahí es que tenemos que tener el ojo abierto para saber cómo es que vamos a regular esos numeritos. Yo espero que estos consejos te sean de gran ayuda para vivir un estilo de vida fit to power, que eso es lo más importante. También a esto le puedes añadir hacer caminatas, bailar, cualquier cosa que te guste, actividad física que puedas hacer. Eso va de la mano y yo te aseguro que tú me lo vas a agradecer y tu cuerpo te lo va a agradecer. Y ahora que viene el verano, que queremos andar, miren, ya yo ando con mis hombros afuera porque eso es lo que uno le gusta, ¿verdad? Cuando ya empieza el calorcito, entonces queremos vernos y sentirnos bien porque el sol también nos ayuda a sentirnos como más alegre, porque ya las temperaturas están buenas, el sol está afuera, el día dura más tiempo y eso. Así que toma ventaja de estos tips para que tú puedas gozar de cada día, no importa que sea verano, invierno, otoño, primavera, pero que lo goces al máximo en salud, porque sin la salud no tenemos nada. Así que comparte este video con aquella persona que está buscando cómo cuidar de su salud, que le interesa cuidar de su salud, aquella persona que está ya padeciendo de estos tipos de inflamación en el cuerpo y no saben que hay una solución en lo que comemos, porque con nuestro cubierto es que nosotros nos curamos. Así que los quiero mucho, compártanlo, síganme en las redes sociales como Dulce Mateo, me pueden encontrar. Hasta la próxima. Bye. Muchísimas gracias a nuestra coach Dulce Mateo, como siempre, con consejos de nutrición, de salud, para cada día mejor, que nuestro alimento sea nuestra medicina sea nuestro alimento. Yo creo que así mismo tenemos nosotros que hacer, educarnos civilmente de todos nuestros derechos civiles, saber nuestras responsabilidades, lo que tiene que ver con los derechos ciudadanos. Miren, por ejemplo, con qué manera se manifestó el proceso democrático de las elecciones de medio término aquí, que no fueron tan rojas como la gente pensaba que iban a ser. Sin embargo, estamos aprendiendo poquito a poco,
necesitamos más participación, porque mientras más participación hay, entonces la democracia se manifiesta más. Y vemos cómo la democracia en este momento funcionó. Ahí vemos cómo los poderes se dividieron. La Cámara Baja ahora va a ser controlada por los republicanos por pocos votos. El Senado va a ser controlado por los demócratas por pocos votos. Pero hay que aprender, el que va a participar en política tiene que aprender a entender la política. Porque no podemos ser como el padre Gatica, que predica pero no practica. Entonces hay muchísima gente que lo que vive haciendo discurso politiquero, pero en la práctica luego es otra cosa. La democracia dice, ¿verdad?, que es del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Y el pueblo es que decide. Y dice un refrán, ¿verdad? La voz del pueblo es la voz de Dios. Lo que el pueblo diga es lo que va a ocurrir. Le guste a usted o no le guste. Por eso es que hay que educar a nuestros muchachos. Yo tengo 5 hijos. Tengo 3 adultos y 2 niños pequeños. Y yo le explico todos los días, mire, usted va a jugar básquetbol, usted va a jugar otro juego, usted va a jugar a cualquier juego. Acuérdese, para ir a los juegos se va a ganar o a perder. Solamente un ganador hay. Así que rabiaca y cosas no pueden ser. De lo contrario, no vas a jugar. Y es lo que ocurre en el sistema político. Hay muchos niños malcriados que parece ser que no le enseñaron a aprender a ganar o a perder. Y vienen las tragedias como lo que ocurrió el 6 de enero del 2021. Por eso es que hay que evitar. Mire, por ejemplo, el mundo entero sabe, y muchísimos republicanos saben, que el gran perdedor de estas elecciones fue el presidente 45, Donald Trump. Sin embargo, se destapa Donald Trump para anunciar, cuando todo el mundo está diciendo que el gran perdedor fue eso. Todo lo que estaba bajeado con el nombre de él, la mayoría perdieron. Y el Partido Republicano está diciendo en su gran mayoría, ¿sabe qué? Tenemos que deshacernos de este tipo, tenemos que buscar otro liderazgo, nuevo liderazgo. Pero él no lo entiende así, porque es un niño malcriado. Ahí dijo, no, yo voy ahora nuevamente para salvar el país en el 2024. Y lanzó su candidatura en el día de ayer. Entonces, antes de ayer. Entonces, parte de la democracia es esa. Mire, el presidente Biden llamó a Kevin McCarthy. Te felicito, que ahora va a ser el líder de la mayoría en la Cámara Baja. Vamos a ver eso, que cuando ahora ya oficialmente la mayoría republicana controlará la Cámara Baja. El Partido Republicano consiguió el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según proyecciones difundidas por medios de comunicación el miércoles. Sin embargo, la oposición tendrá una mayoría mucho más reducida de la que esperaba, después de que no lograra obtener el control del Senado en las elecciones de medio mandato la semana pasada. El presidente Joe Biden felicitó al republicano Kevin McCarthy, elegido por sus pares para ser el líder de su partido en la Cámara Baja. McCarthy dijo en Twitter que los estadounidenses están listos para una nueva dirección, pero las posibles deserciones del ala más conservadora de su partido podrían complicar su camino para ser presidente de la Cámara. Los resultados de los comicios de medio término evidenciaron las fracturas en el Partido Republicano, luego de que varios candidatos apoyados por el expresidente Donald Trump fueran derrotados. El exmandatario anunció el martes su candidatura a las presidenciales de 2024, mientras que Biden ha dicho que tomará una decisión a inicios del próximo año. El actual mandatario y su partido demócrata salieron fortalecidos de las elecciones de la semana pasada, en las que voltearon un escaño clave del Senado en Pensilvania y mantuvieron 2 de los más disputados, Arizona y Nevada. La segunda vuelta de las elecciones al Senado en Georgia, prevista para diciembre, podría hacer que los demócratas mejoren aún más su mayoría en la Cámara Alta. Y ese llamado que le hacíamos nosotros, ¿verdad?, a reformar, Margarita López y nosotros hablando la semana pasada,
a que se reformen los partidos. Ya vemos en el día de hoy cómo Nancy Pelosi, la líder de la Cámara Baja, la speaker de la Cámara Baja, ahora como pierde también al mismo tiempo, decidió en el día de hoy que no se va a reelegir para ser la líder del Partido Demócrata en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, que no va a correr como speaker, o no como speaker, sino como representante de la minoría, en este caso a partir del año que viene. Se percibe como Hakeem Jeffrey, un congresista de aquí, de Brooklyn, que puede ser, que tiene el apoyo de muchos legisladores para que sea el nuevo speaker. El segundo también en rango acaba de decir que no va a correr para que dé paso a una nueva generación, a un nuevo liderazgo. Yo creo que igualmente el Partido Republicano tiene que hacer lo mismo. Ahora vamos a hablar un análisis de BBC Mundo acerca de lo que es ser pobre en Estados Unidos y la pobreza en referente con otros países. Pobreza y corrupción son temas recurrentes en elecciones en países de América Latina y también se han vuelto clave para los votantes en Estados Unidos. En BBC Mundo preguntamos a varios expertos qué tan serios son estos problemas en Estados Unidos y cómo se comparan con América Latina. En este video te lo contamos con datos. Dejemos claro que por lo general los problemas de pobreza son de otra magnitud en los países latinoamericanos comparado con Estados Unidos. No es lo mismo ser considerado pobre en Estados Unidos, la primera economía del mundo, que en países de América Latina, la región más desigual del planeta. En Estados Unidos, una familia de 2 adultos y 2 niños es calificada como pobre si tiene un ingreso igual o menor a $26,000 al año. En ese grupo se encuentra un 12% de la población. Ahora, esa misma cantidad de dinero en Colombia, donde equivale a 10 millones de pesos mensuales, alcanza para considerar a una familia como parte de la clase media. Como ven, es difícil comparar teniendo en cuenta solo los ingresos y hay que mirar a otros factores. Por ejemplo, el cambio del dólar en las diferentes monedas o también que en Estados Unidos se gana más dinero, pero también la vida es más cara. Por eso, el Banco Mundial y Naciones Unidas han creado índices para poder comparar tomando en cuenta esas diferencias. Por ejemplo, el índice del Banco Mundial toma en cuenta diferencias como el costo de la vida y valor de las monedas para estimar qué porcentaje de la población vive con menos de $2,15 al día, ajustados al poder adquisitivo de las distintas monedas. Con ese dato, estiman qué cantidad de gente está enfrentando las dificultades de extrema pobreza en cada país. Mientras un 1% de la población estadounidense está en esa condición de pobreza absoluta, hay menos pobres extremos en Chile, donde este grupo representa el 0.7% del total. En cambio, en México llegan al 3.1%, en Guatemala al 9%, en Colombia al 10.8%, Honduras el 12.7% y Haití el 29%. Naciones Unidas tiene otro índice, el de desarrollo humano, que no solo mide el salario, sino el acceso que tienen las personas a servicios que les dan bienestar, como salud o educación. Y esto también nos da otra perspectiva. En un índice de 0 a 1, donde uno refleja los países con mayor desarrollo humano, Chile, con un puntaje de 0.855, está muy cerca del 0.92 que obtiene Estados Unidos. México, Brasil y Colombia obtienen el 0.75, mientras Bolivia solo llega al 0.6 y Haití apenas alcanza 0.53. Otro indicador que podemos comparar es el de la desigualdad, que podemos medir con el índice Gini. Mientras más bajo es ese número, menos desigualdad hay. Llega a 41.5 para Estados Unidos. El mismo índice califica con 40.2 a Uruguay, una sociedad que en esa medición resulta más igualitaria. Mientras sube a 48.9 para Brasil y un 54.2 para Colombia, uno de los países más desiguales del mundo. Hay que tener en cuenta que en países más desiguales, como es el caso de muchos en América Latina, si los pobres consideran que los ricos tienen demasiado, es posible que aumente su indignación con el sistema. Y por supuesto, es de esperar que la pobreza tenga directamente efectos importantes en la política.
Por ejemplo, Shiley Burns, directora de políticas en el Centro Kairos, un centro de pensamiento basado en Nueva York que busca soluciones a la pobreza en Estados Unidos, dice que le preocupa que la política en Estados Unidos no responda a las necesidades de las personas con menores recursos. Y según advierte, al igual que pasa en muchos otros países, la ansiedad que puede estar generando la preocupación sobre la pobreza alimenta en Estados Unidos a otros fenómenos políticos como el populismo. Barnes dice que la última década en Estados Unidos ha aumentado el uso de discursos racistas como respuesta a un electorado preocupado por el deterioro de sus niveles de bienestar material. Ahora veamos el asunto de la corrupción, que es un tema recurrente en discusión tanto en la política de Estados Unidos como en América Latina. Recordemos, por ejemplo, la exitosa campaña del expresidente Donald Trump, en el que prometía combatir la corrupción en Washington. Y en estas elecciones de mitad de mandato, donde la discusión se ha centrado muchas veces y sin pruebas en temas de supuesta corrupción electoral. En general, pero no siempre, Estados Unidos queda mejor librado que América Latina en este tema. Utilizando los datos de Transparencia Internacional, una organización que mide la percepción de la corrupción a nivel global cada año, sitúa en 2022 a Dinamarca como la nación mejor puntuada con 88 sobre 100. En la lista, Estados Unidos no está entre las mejores puntuadas, alcanza la posición 27 de 180 con 67 puntos, un resultado que lo pone al mismo nivel que Chile. Y Uruguay sale mejor parado que Estados Unidos, pues se ubica en el puesto 18 con 73 puntos. En cambio, Colombia sale en el puesto 87 con 33 puntos, Argentina ocupa el puesto 96 junto con Brasil, Guatemala el 150 y Venezuela el 177, apenas superado en esta tabla por 3 países, Somalia, Siria y Sudán del Sur. Yo creo que definitivamente, señores, por eso que yo quiero que hablemos de esta cosa, hablemos de la realidad en la que vivimos, que hablemos nosotros y poner poca atención a esos mensajes politiqueros de los partidos del mundo, porque acuérdese que del dicho al hecho hay mucho trecho. Mira, acabamos de terminar unas elecciones y esas elecciones decían, no, porque tiene que ganar este partido porque es que la economía está malísima, que la economía y porque esto y porque lo otro. Acaba de ganar la Cámara Baja y el Partido Republicano, en vez de decir cuáles son las propuestas de ellos para la economía, ahora dice, no, tenemos como 6 investigaciones que vamos a hacer. Es decir, que vamos a pasar los próximos 2 años en chismoteo legislativo. Amigos, solamente me resta decirle a ustedes gracias a MNN que hace posible este programa, Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, Dulce Mateo, coproductora, la dirección técnica de Freddy Pinto y Carlos Rojas. Un servidor, Carlos Cabrera, les invito a la próxima semana.